Ella se encuentra con Marco Cifuentes. Rosa María, adelante. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Estamos con Marcos Cifuentes, él está en Madrid, nosotros estamos en Lima, pero tenemos mucha actividad desde Madrid, por supuesto, refiriéndose al proceso electoral en Lima, lo cual hace inevitable preguntarle a Marco, ¿cómo nos ven desde allá? En general, mira, si tú revisas la prensa internacional, creo que la palabra que más se repite es Trump, ¿no? Es como, es un patrón, digamos que el fujimorismo tampoco es que haya inventado nada, ¿no? Ellos simplemente es como una secuencia bien pauteada, ¿no? Que primero enloqueces a tus seguidores con noticias falsas, ¿no? Los sumerges en una realidad alternativa, luego pierdes la elección, y cuando pierdes la elección dices, es que ha habido un fraude, ¿no? El siguiente paso es desconocer al siguiente gobierno, ¿no? En el caso de Trump, pues esa cosa se frenó porque en Estados Unidos hay un montón de instituciones que en general en el Perú no existen. Una de ellas es la prensa, hay que decir, ¿no? Justo en el programa de hoy yo estaba mostrando cómo ya cuando Trump terminó de enloquecer y daba conferencias diciendo que había fraude, los canales de televisión lo cortaban y decían, oigan, por si acaso el señor está mintiendo. Pero en el Perú lo que hacen es más bien le dan cadena nacional a Keiko Fujimori en todos sus mítines para que diga hay fraude o fraude. Entrevistan a Lourdes Flores mañana, tarde y noche, sale hasta en Amor, Amor, Amor. Ya no puede salir. O sea, ya no puede salir en más sitios Lourdes, ¿no? Y a mentir también, ¿no? O sea, decir que ella cree que ganó, digamos, yo no puedo, o sea, o ganas o pierdes, ¿no? Como ella bien sabe, pero no es que uno cree que ganó o cree que perdió. Lourdes Flores es una pregunta, nos ha hecho el público hace un instante, ¿qué ha pasado con Lourdes Flores? Yo tengo la teoría de que ella está viviendo ahorita el 2006. O sea, ella en 2006 señaló públicamente que le habían hecho trampa, que había habido un fraude contra ella, nadie le hizo el más mínimo caso, que le habían ganado, que el APRA le había ganado en mesa, ¿no? Sí. Y luego, en la famosa conversación de los fotoaudios, y yo utilizo en clases para un tema sobre violación a la intimidad, ella dice que no, en el fondo, que no cree en la estadística. O sea, Sí. ella dice, me van a bajar y a la otra la van a subir y al final van a decir que hay un final de película, lo mismo de siempre, métanse la alcaldía al poto, ¿no? Entonces, fue los famosos fotoaudios, pero esa conversación lo que revela es que no cree, o sea, para ella la estadística es un acto de fe, no un acto de ciencia. ¿Ya? Y eso es un problemón para un político, porque los políticos que no usan la ciencia, sino la fe, claro, ¿qué van a creer en el resultado? Porque no lo creen. No es un problema de creencia, es una cuestión de matemáticas. Sumas los votos, ¿no? Claro. Estamos fregados, ¿ah? Y ya está, ¿no? Y además, para eso están los personeros de todos los partidos, ¿no? Para más o menos estar allí, ver que la cosa funcione, ¿no? Ahora también es cuánto punche le ponen cada personero, ¿no? Si es que si realmente se lo creen o no, es otra cosa, ¿no? También porque si les pagas a un montón de gente, pues tus personeros no van a hacer bien el trabajo, ¿no? Que esas son las irregularidades a las que se refiere Ipsos cuando dice, hemos encontrado algunas, pero no son distintas a las de todas las elecciones anteriores, porque siempre hay un margen pues mínimo que va para todos los lados en realidad, o sea, tanto para el que gana como para el que pierde y no alteran significativamente la elección. Exacto, esa es la conclusión más importante. Lo que hemos encontrado en algunas mesas que podrían... Ahora, hay cosas que a mí me llaman la atención, ¿no es cierto? Gente que dice, no puede ser, ya, listo, no puede ser que alguien cambie su voto. O sea, si yo voté en primera vuelta por Keiko Fujimori, para que no gane López Aliaga, porque ese es mi voto estratégico, yo en segunda vuelta puedo votar por Castillo para que no gane Keiko Fujimori. Claro, perfectamente. O sea, pero los estadísticos que han salido en estos días, eso es imposible. Bueno, algunos estadísticos, ¿no? Porque hay otros que, por ejemplo, ahí hay una columna muy buena de José Incio, que es un politólogo, y que le explica justo esto que estás diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando dicen, oye, qué raro que en este colegio, pues qué sé yo, Keiko Fujimori ganó en todas las mesas, salvo en esta mesa en la que ganó Castillo con 90%, ¿cómo es posible? Y él dice, oye, pero lo que pasa es que
en una mesa a veces vota la misma familia. Claro, Y la pues. familia vota casi en bloques, es así, así somos, ¿no? Claro. Entonces, es fácil de explicar, pero si tú ves solo los números, dices, te puedes asustar, ¿no? Y este caso que tú mencionas, por ejemplo, ayer yo puse un cuadrito de casos al revés, ¿no? Tipo en Miami, en Surco, en San Isidro, donde la votación por Pedro Castillo eran tipo 4 votos y luego eran 2 o 1 o 0 en la segunda vuelta. En la primera vuelta 4 y en la segunda Claro. vuelta 1, Sí. 2, 0. Pasa, esas cosas pasan y pasan para los dos lados, ¿no? La gente, o sea, digamos que hay en la defensa de Lourdes Flores y todos sus estadísticos, que no son tantos en verdad, pasan por alucinar que la gente es completamente racional y robótica, ¿no? Y que además Claro. no ha existido algo que se llama campaña. O sea, Claro. en medio hay una cosa que se llama campaña cuyo objetivo es que tú cambies de voto, básicamente, Claro. ¿no? Y eso, entonces ellos creen que eso no ha existido, pero ha existido Ahora, una campaña. hoy día sale una encuesta de Datum que señala que el 65% de los encuestados creen que han habido irregularidades. Y yo creo que ese es el éxito de la retórica, de la narrativa, digamos, de Keiko Fujimori y de Lourdes Flores. Ha convencido al 65% de que hay irregularidades, pero no les preguntan si hay fraude, ¿ok? Y no les preguntan a favor de quién tampoco, ¿ah? Tampoco, Que eso me ¿ya? parece bien importante. Y yo tengo entendido que este es, o sea, porque no, yo estaba tratando de ver quién financia esta encuesta de Datum y no hay información de quién financia esta encuesta de Datum, ¿no? Entonces, esas preguntas, pues me parecen un poquito dirigidas, ¿no? Porque si tú realmente quieres hacer un análisis real, preguntas, oye, fraude a favor de, ¿esto es irregularidad o fraude a favor de quién? Muestras en qué segmentos sociales, todas esas cosas no están, ¿no? Entonces, me parece, había una volada entre los encuestadores la semana pasada que habían un montón de empresarios presionando por sacar una encuesta como esta, ¿no? A mí me Claro. gustaría, por ejemplo, que hagan una encuesta de en usted ahora, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Y yo creo que la votación de Keiko Fujimori disminuiría un montón. Presumo que esta pataleta sí efectivamente va a disuadir alguna de su votación. Pero hay que señalar que si hay un increyendo, tú no estás en Lima, pero lo sientes, porque hablas todo el día por teléfono con Lima. Si hay Mi un... WhatsApp es horrible. Es horrible. Tu WhatsApp debe ser horrible. El mío está más limitado. Pero yo lo que veo es un ánimo de golpe, lo voy a decir con todas sus letras. Sí. Es decir, este ignorante no nos va a gobernar. Se volvieron todos locos. Ya, no será comunista, ya, pero es un ignorante completo. Entonces no nos puede gobernar, pues. Tiene que gobernarnos Keiko Fujimori. Entonces que haya un golpe de Estado, y el golpe de Estado termina cuando la ponen ahí en el poder y ya está. Un golpe transitorio. Pues no se puede pedir la nulidad de las elecciones porque es inconstitucional. Entonces, y le damos una forma constitucional, controlando el Tribunal Constitucional, obviamente, que es parte de lo que este Congreso quiere hacer. ¿Cómo ves tú las cosas desde allá? Yo coincido contigo en que hay un ánimo bien peligroso, ¿no? Y ya lleva, o sea, en realidad desde que apenas salió Keiko Fujimori a dar esa conferencia, ya era jugar con fuego, ¿no? Y lo que pasaba en cada día es un poquito más de gasolina, un poquito más de gasolina, hasta que en algún momento esto va a encenderse, ¿no? Este señor que han puesto ayer en Cuarto Poder, el cripto no sé qué, es un señor que viene de inteligencia de la Marina. Claro. Y esta carta rara, ¿no? Entre semiapócrifa y no sé qué, más de la mitad de los que firman, o supuestamente firman, porque hay algunos que están muertos, otros que no sé qué, pero digamos, tú ves un bloque más de la Marina allí. Entonces, y a ti no te tengo que decir, Business Track estaba lleno de marinos. Y en general, pues hay un ánimo bien complicado de un sector y que me parece bien avesado que hayan colocado a una cabeza parlante en el programa prime time del periodismo peruano a decir cosas que eran abiertamente falsas, ¿no? Y me parece que ya se han quitado, o sea, hay que firmen una carta, es como, están muy empoderados, ¿no? Y eso es bien, bien, a mí me Ahora, asusta mucho, ¿no? a mí me asustaba más la cara de Mario Biolini y de Mávila Huertas cuando miraban al criptólogo, porque lo miraban con una cara como diciendo, ¿qué está hablando este señor? O ¿Ya? sea, yo puedo perfectamente imaginar la reunión en la que Gilberto Ube, el ahora director de Cuarto Poder,
les trae al tipo y ellos dos pobres no tienen arte ni parte para decir no me lo pongas y al aire ven lo que está diciendo y no saben dónde meter la cara. O sea, puedo imaginar perfectamente la situación, perfectamente, en verdad. Una terrible situación, la verdad, porque además lo que él decía, digamos, yo no soy una persona que conoce de estadística, no puedo ser muy mal en matemáticas, pero la verdad es que no me hacía mucho sentido, ¿ah? O sea, algo así como, o sea, si lo que él dice es como es, cualquiera podría adivinar el voto popular. O sea, si las personas se van a comportar exactamente igual que un patrón que ya tenemos predeterminado, entonces cualquiera podría adivinar cuál es el resultado de una elección. O sea, no, y mejor no hacemos elecciones. Básicamente ponemos todo en la exactamente. maquinita y ya está. No tiene sentido. Claro, Además, hay una cosa que creo que la gente tiene que tener muy claro. Un criptoanalista, que es como este señor, es básicamente alguien que se dedica a descifrar mensajes ocultos, ¿no? Como en las exacto. películas, ¿no? Que vas viendo, sí, bueno, entonces, esta palabra significa A y esta significa B y vas haciendo eso. No tiene nada que ver con la estadística. Nada. Absolutamente nada que ver, o sea, son dos categorías totalmente distintas. Entonces tú pones a es como que hubieran puesto un jardinero. Claro. Digamos que no hay ninguna. Pero suena bien, ¿no es cierto? Claro, exacto. Suena ¿No? bacán. Y Entonces sale digo, muy seguro y con sus números atrás, ¿no? Es toda una puesta en escena, ¿no? o sea, que esa Entonces, narrativa Keiko la ha ganado. Yo creo que la ha sí, sí, ganado, sí, sí, sí. Sí, yo creo ¿no? que, pero mire, yo no sé cuánta gente real, me gustaría creer que no es la mayoría de gente, porque No tengamos, creo. mira, el 50% de gente que votó por Castillo yo creo que no se lo va a creer, No. y entonces tienes el otro 50%, y yo me he cruzado con gente racional que votó por Keiko Fujimori y me dice, mira, yo voté por Keiko, pero ya está, o sea, esto no tiene ningún sentido. Entonces esa encuesta de Datum, me gustaría que alguien más haga otra encuesta un poco más seria y diga, ok, fraude a favor de quién, Keiko Fujimori tiene razón. La pregunta real sería, ¿Keiko Fujimori tiene razón cuando reclama estas cosas? En fin, Pero pero además es una estrategia bien de como irte comiendo el elefante por pedazos, ¿no? Primero no, las autoridades electorales no han cometido, porque para que haya fraude, tiene que haber una colusión entre un grupo político y una autoridad electoral, porque si no, no hay fraude, tiene que haber dos. No hemos dicho que la autoridad electoral tenga nada que ver. Tampoco Sagasti, tampoco, no. Ni el Ejecutivo ni las autoridades electorales, primera parte. Y tampoco estamos hablando de un fraude masivo, sistemático. No. Son pequeñas irregularidades. Primero son pequeñas irregularidades. Luego son irregularidades. Luego son irregularidades masivas. Y anoche ya estábamos hablando de una organización criminal que se ha infiltrado en colegios en todo el Perú y que de manera concertada ha modificado las actas de cada una de las mesas. O sea, lo que uno se pregunta es, Perú Libre, que era un partido que no logró pasar la valla nunca, va a poder contar con una organización criminal a nivel nacional para modificar 2 millones de votos, que es lo que nos dijo el Criptón, no sé qué. ¿Eso es posible? o sea, ni siquiera pueden coordinar bien las entrevistas, ¿no? Como tú debes saber, yo también, uno sufre tratando de entrevistar a alguien desde de Perú Libre, no se puede porque tienen 80.000 coordinadores de prensa, se pisan entre ellos, una cosa terrible. Menos van a estar organizando esto, ¿no? Pero es bien interesante la estrategia de Keiko, porque Keiko ella nunca dice nada malo, siempre son todos los demás, ¿no? Entonces ella sale y habla de fraude en mesa, o sea, que mesita por mesita había un fraude. Pero todos los demás, sus voceros, son los que van escalando, ¿no? Irregularidades, fraude masivo o golpe de Estado, cosas por el estilo. Y ella es de hecho a Bacho, ¿no? Como cuando Claro. le imitaba hace tiempo el gordo Casareto, ¿no? De hecho a Bacho, ella pone la cara buena y salen todos los demás, sus sicarios mediáticos a estas alturas, a hablar de todo, porque de verdad, hablar de un golpe de Estado, o sea, estamos hablando de qué exactamente. Cuando estos señores firman esa carta, quieren muertos, ¿no? Claro. Entonces es bien, o sea, Porque además de verdad es. hay que entender que, digamos, Madrid está tan lejos de Lima como Lima del Cusco, ¿ah? O sea, Eso es lo que yo siempre digo cuando me dicen, oye, ¿tú qué opinas Créeme que tú estás un poquito más lejos que yo, probablemente. claro, el otro día hacíamos la broma de que no sé por qué Pedro Castillo decidió ir a visitar a los alcaldes de San Isidro, Miraflores y La Molina, y yo decía que era su primera gira al extranjero.
¿no? Pero claro, o sea, en el resto del país, no Lima, no hay discusión de que Pedro Castillo ya ganó. No, claro, La discusión es cómo va a gobernar, que es la discusión en claro. la que estaríamos nosotros Que deberíamos estar ahorita, todos, en verdad. ¿no? Porque la verdad es que todos tenemos serias dudas de cómo va a gobernar. O sea, anoche yo escuchaba a Lourdes Flores y decía, si este partido es una olla de grillos, si nadie se entiende con nadie, si es un desastre este manejo, ¿cómo Michi van a ser una organización criminal que maneja todas las mesas, colegio por colegio, en distintos colegios perfectamente, ¿no?, dispersa para que nadie lo note? Una organización completamente maquiavélica, ¿no? Si no pueden No, que poner esto, además sabe cómo trabaja Ipsos, porque, claro, porque ha ido a hacer fraude justo a los sitios donde Ipsos también fue a hacer su muestreo, entonces por eso el conteo de Ipsos y el fraude son igualitos. Es como, no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Pero se están aprovechando de la ignorancia de la gente, ¿no? Digamos que ahora, hay mucha gente hay un ignorante grupo, en general, claro, y me ahora también hay refiero un en general grupo, más a las clases un poco más altas, que son los que se están creyendo, porque a mí lo que me alucina es eso, ¿no? Que no, o sea, que no puedan sumar 2 más 2, que no puedan, o que no hayan visto noticias internacionales. Lo de Trump, el fraude de Trump fue en enero de este año. O sea, no claro, puede ser que se estén haciendo, que estén plagiando la metodología de Trump 5 meses después y no se hayan dado cuenta que es exactamente la misma película. A mí eso me parece alucinante, o sea, que no vieron las noticias. es que lo que pasa es que Estaban en la playa. hay otro tema que es tal vez uno más de fondo, ¿no? El comunismo no puede triunfar, punto, porque cuando el comunismo triunfa, se acaba la democracia. Para defender a la democracia tenemos que desconocer el resultado electoral. Aunque parezca la cosa más contradictoria que, ¿cómo voy a defender la democracia desconociendo un resultado electoral, ¿no? Pero parece que ese es el espíritu también de muchos. Y quien se atreve a decir, oye, pero dijimos que si, no, ahí te matan, ¿no? Claro, es que ahí es cuando empieza todo, o sea, si tú jalas la cadena de noticias falsas, llegas al origen que es Pedro Castillo es comunista, que te estaba escuchando hace un rato y es Claro, como, el señor no es muchas cosas. O sea, yo lo he entrevistado y la verdad que si tú lo sacas de su tema magisterial, que conoce bien, claro. no hay nada más fuera de ese tema. Entonces, comunista, pues no es, pues no, seguramente Cerrón sí, no sé qué, pero no se va a instalar el comunismo, ¿no? El comunismo no se instala de un día para otro. En ningún país realmente que quiso ser comunista se instaló el comunismo. En fin, es complicado, pero No, yo no quisiera, iba a suceder, pero claro, el comunismo en América Latina siempre ha sido la excusa perfecta justamente para tumbarse la democracia. O sea, eso es algo que, de nuevo, historia de América Latina, ¿no? El anticomunismo, lo dijo ayer Alberto Vergara en una entrevista en El País, en España. El anticomunismo no siempre es democrático, ¿no? Ha sido la excusa perfecta para muchas cosas, para muchos golpes de Estado. Entonces, crear o sea, tú creas un cuco, que es el comunismo, te lo inventas y luego dices, hay que matarlo a él. Entonces, para matarlo a él, justificas todo, cuando todo es falso. El señor no es comunista, no hay fraude, todo es una realidad totalmente alternativa en la que la gente se sumerge porque está todo el día viendo su WhatsApp y ahora, lamentablemente, los medios se han sumado, ¿no? Y no cuestionan absolutamente nada de lo que hace esta gente y más bien le dan toda la cabida al criptólogo y a Lourdes Flores y a cuanto haya. ahora, desde el punto de vista jurídico, te digo con toda claridad para cualquiera que lea un poquito de ley electoral, Castillo ya ganó, no hay duda, no hay nulidad No, posible no hay como... por una firma, tú no alunas 200 votos. Entonces ahí viene el siguiente argumento. Es que tú eres muy legalista, pues. Muy legalista, no, no, no. Y acá la respuesta tiene que ser política. Entonces tú dices, ajá, política quiere decir el arte de lo posible. O sea, hacemos lo que podemos. Y le ponemos un pare al comunismo sudamericano que no se puede seguir extendiendo. O sea, ya está Bolivia tomada, Ecuador acaba de ser rescatado, Venezuela Es lo está mismo que decían perdida. con Humala, o sea, es que Es me el mismo parece, rollo. de nuevo, no es como, es el mismo rollo de una y otra vez cada año, cada 5 años, no sé, es como, o sea, la misma gente además que decía, ¿te acuerdas tú, me acuerdo que a quién entrevistaste en esa campaña que decía que
a los niños se los iban a llevar a Cuba si ganaba Humala. Era alucinante, es alucinante, ¿no? Fue alucinante. Yo no pensé que lo iba a vivir de nuevo, pero es lo mismo. Es Ahora, que y además, claro, no, o sea, no se dan cuenta de que metieron la pata hace 10 años y entonces no les importa darse cuenta ahora que están metiendo la pata, ¿no? No sé, a mí de verdad este nivel de realidad alternativa en el que sobre todo la clase alta peruana está sumergida, me parece bien, bien peligroso, porque ¿cómo gobiernas un país así si ni siquiera estás de acuerdo en cómo es el país? O sea, si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en, si crees que la Tierra es plana, no mandas barcos, ¿no? claro. Digamos que esa es un poco la idea. Entonces, si el Perú es plano, pues o sea, no vas a poder administrarlo bien, porque estás viviendo en un mundo que no existe, que no se corresponde con la realidad, ¿no? Ahora, me preocupa que, digamos, porque hay la intención desde el Congreso de destituir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, destituir al de la OMP, no se puede, están muy protegidos por la ley, no pueden renunciar durante un proceso electoral, están prohibidos de hacerlo, eso es lo bueno, felizmente, pero digamos que por las artes que sean, malas o buenas, el jurado termina, o el Tribunal Constitucional termina, poniendo de presidenta a Keiko Fujimori. ¿Qué crees que pueda pasar en el Perú? Wow, eso sería una ruptura bien grave social, ¿no? No política, sino social, ¿no? Eso sería bien... Ese es el peor escenario posible, en realidad. No se dan cuenta, o sea, la gente que... yo imagino que hay mucha gente de buena fe efectivamente asustada, pues, ¿no? Porque tampoco es que Castillo haya ofrecido mucho, ¿no? A la clase media o menos a la clase alta. Pero estamos hablando de una ruptura social grave del país, ¿no? Como yo no recuerdo ni siquiera en la historia reciente, ¿no? Entonces, O sea, eso termina, yo les digo, eso termina en guerra civil. O sea, con yo creo que podría terminar en algo bien parecido básicamente en realidad sitiando Lima, porque Lima estaría sola contra el mundo, ¿no? claro, o sea, Entonces, carreteras tomadas en todo el país. a Lima es muy fácil aislarla, cortas la Sí, Panamericana Norte, la Sur, la carretera central y se acabó. No te aguanta 2 semanas. O sea, claro. también tienen que, a ver, tenemos que poner un poco más de perspectiva de Claro, entonces arreglada que está Lima, ¿ah? el Estado manda el ejército y la cosa se pone mucho más radical. Eso es lo que creo que no están viendo. O sea, si tú le vas a decir a todo el Perú que cree, al resto, que no es Lima, que cree fervientemente que Castillo ganó en buena ley, tienes que estar preparado para una convulsión social que es el infierno en esta tierra. Y una convulsión social es así que va a durar bastantes meses. Sí, Yo, yo no yo creo que o sea, como tú bien dices, no hay ningún camino legal, constitucional, absolutamente para que Keiko Fujimori, ni siquiera en los números. O sea, ya han sacado un montón de análisis de incluso las cosas que ha impugnado Keiko, si se las admitieran, ganaría tampoco. Entonces, tampoco. o sea, los números ya no le dan a Keiko, ¿no? En un escenario absolutamente inverosímil en el que el Congreso, por ejemplo, triunfa, se baja al jurado, en fin, hacen una serie de cosas absurdas, ya ni siquiera al borde de la ley, sino ya transgrediendo. Un escenario de Keiko presidenta me parece inmanejable, ¿no? Mucho más inmanejable que un escenario de Castillo, porque finalmente Castillo, Castillo presidente también sería una crisis política, Claro, pero solo aquí política, Fujimori debería no sería entender, social, ¿no? Que me yo creo que, parece sería lo que pasaría si logran poner a Keiko, ¿no? claro, ahora, yo me parece que en todo este juego, donde Keiko Fujimori parece muy astuta, hay un colofón que ella debería entender. O sea, ella nunca va a ocupar la presidencia en este proceso. O sea, ella cree que puede ocupar la presidencia, no la va a ocupar, porque los que la están apoyando, lo que quieren es que Castillo no sea presidente, Ah, no que, claro, no que claro, ella sea claro, presidente. claro. Entonces, si ella no la va a ocupar, ponen al presidente del Congreso de turno, ponen al general no sé cuántos, pero no van a poner a Keiko Fujimori presidenta, y eso debería comenzar a entenderlo ella, porque ahí sí tenemos una convulsión social que no hay forma de pararla. A mí me parece claro que uno de los planes, y lo ha dicho un montón de gente abiertamente, es Montoya, ¿no?
Están Claro. ahí. Por eso digo Y, este sector de la Marina que está ahí dando y vueltas, me parece que... Montoya mismo ha llamado a una nulidad de elecciones. O sea, había hecho que es una forma de expresarse, ¿no? Entonces, eso se llama sedición, pero en fin. Entonces, a lo que voy es, no, se instala el nuevo Congreso y mientras se deciden las cosas, el presidente es el presidente del Congreso, lo han dicho como teoría varios, pero eso sí, Keiko Fujimori tiene que entender que en ese escenario ella no juega. Y eso la debería llevar a retroceder un poco y a decir, ¿a dónde estoy llevando al país? Pero ahí, o sea, efectivamente, como tú dices, confluyen varios intereses, ¿no? Y uno de los intereses, a mí me parece claro, de Keiko es pues, su libertad, ¿no? Entonces, no sé qué tendrá en la cabeza, declararse perseguida política, asilarse o qué sé yo. Entonces, por ahí ese es el incentivo para ella, ¿no? Y para todos los que la rodean, pues eso, el incentivo es que no suba a Castillo. Ahora hay una cosa, yo creo que esto que está haciendo ella estas 2 semanas eh, ha levantado la popularidad de Castillo. O sea, yo creo que mucha gente que votó un poco a regañadientes por él para que no salga Keiko o lo que sea, ahora mismo estaría más bien dispuesto a defender que él siga, al margen de si ponen ya no a Keiko, sino a cualquier otro figurante, a Montoya, a quien sea, ¿no? Entonces sí hay un ánimo, están construyendo un castillismo ahora también, que esa es otra cosa que no se dan cuenta, ¿no? La gente que Ahora, está ¿qué alegando este posibilidades? fraude. Yo hacía números la semana pasada y decía que si Castillo tuviese muñeca política, que creo que no la tiene, podría construir, separándose un poquito de Perú Libre, y no del todo, pero un poquito, o sea, jalándose a 10 de su bancada, podría construir un centro izquierda, pero bien centro, mucho más que izquierda, con Somos Perú, con Podemos, con Acuña, con el belaundismo, porque están dispuestos a hacerlo, y han ido a conversar con él. Eso implicaría, ¿no es cierto?, un manejo súper fino, pero si no lo hace, lo que va a tener son 87 congresistas en contra. O sea, Sí. si se radicaliza y se encierra en los 42 votos que controla ahora, lo vacan. Entonces las circunstancias lo obligan a concertar. Y lo que yo no entiendo es por qué no se le abre ese espacio de concertación justamente para no tener que sobrevivir a una pesadilla chavista, ¿no? Eso es lo que me parece increíble, lo que no se logra entender. Y ya es que digamos que nunca, toda la gente que está ahí detrás, que ya todos sabemos quiénes son, pues nunca han sido muy inteligentes, ¿no? Entonces, obviamente lo más inteligente ahora sería una suerte de ollantización light de Castillo, ¿no? Exacto. No tan evidente, porque tampoco le convendría con sus bases, pero sí, de alguna manera eso, Ah, básicamente, o una veronificación, como quieras llamarlo, ah. o moverlo hacia la izquierda un poquito más, pues eso, más racional. Y eso es lo que convendría ahora, sería, digamos, el mejor escenario o el menos peor en todo caso, ¿no? Habría que movernos hacia la socialdemocracia, Un poquito. que alzaría mejor con el proyecto que hablar de marxismo-leninismo, ¿no? O Claro, sea, o sea, sí, no, olvídate, sería, digamos que podría, ¿no? No bajar todas sus banderas y seguramente estaríamos metidos en un lío de la Asamblea Constituyente, pero ya, un lío a la vez, una pelea por día. pero ojo, muy clara, la congresista Chávez el viernes pasado me dijo, nosotros vamos a la Asamblea Constituyente modificando el artículo 206 de la Constitución en el Congreso, pasando por el Congreso, mientras Bermejo ya está recogiendo firmas, ¿ok? Entonces, ahí hay una división bien importante dentro del Perú Libre, los que quieren ir con la Constitución y los que no quieren ir con la Constitución. Entonces, yo sí creo que Pedro Castillo tiene un espacio ahí para armar, ¿no es cierto?, un grupo de centro dentro del Congreso. Pero si le gritan comunista todo el día, de repente termina siendo una profecía autocumplida. Pues ese es el problema. Que todo esto es como un problema de profecía autocumplida, ¿no? Todo, desde el comunismo hasta el fraude, o sea, al final generas en la gente, sí, o sea, y sobre todo la violencia, ¿no? Bueno, dicen, sí, los ronderos, no sé qué, y están viniendo a Lima, hay este miedo atávico limeño de están Bueno, bajando de los cerros, ¿no? pero ponte a pensar, ¿no es cierto?
un grupo de ronderos, tú no has visto las imágenes, ¿no? Afilando sus machetes en la Plaza San Martín. Claro, pues. ¿Ya? Y, o sea, yo afilo mis cuchillos igual en el patio, ¿ya? O sea, lo hace. Que es lógico, porque es la forma más rápida de afilar un cuchillo. Pero normalmente la gente no camina con un cuchillo por la calle, porque además está prohibido. O sea, el derecho a reunión es reunirse pacíficamente sin armas. Y un machete es un arma, un chicote es un arma. Pero claro, al toque acá comenzaron que no es cultural. No, no es cultural, es completamente amenazante. Y a una ciudad que se siente amenazada ya de por sí, esto resulta aterrador, pero completamente Pero ahí hay aterrador. que decir que, por ejemplo, en todas las marchas que ha habido nacionales grandes, pues estos señores bajan con su machete y yo he visto gente, los otros que bajan con su Fuera, baraca, los otros que bajan con su flecha. claro, Entonces, pero pero fuera el del contexto, coincido contigo, el contexto es totalmente distinto, ¿no? Y asusta a la gente, pues, ¿no? Entonces, asusta. asusta a algunas personas, sí, Ahora, claramente. tan es así que no lo han vuelto a hacer. No, Ya, claro. ya el sábado desaparecieron los machetes. ¿No? Ya no lo han vuelto a hacer. Claro, porque asusta, porque es la idea de yo voy a ir armado a tomar el poder. Claro, pero los otros están con el rollo de, bueno, saquemos los tanques, ¿no? Entonces, Exactamente. claro, estamos en tanques contra machetes, pues va a ser, o sea, la verdad es que va a ser eso, o sea, de verdad, si Keiko sigue en este plan, pues va a haber una fractura, insisto, que no va a ser política, sino social, ¿no? Y Y eso suponte puede ser que bien, en una semana, probablemente ya en una semana, para el 28 que fue proclamado Kuczynski, sea proclamado Pedro Castillo. ¿Ya? También, ahí la otra pregunta, ¿qué ves ahí? ¿Qué va a pasar ahí? a ver, mira, mi escenario más light, mi escenario menos violento es que esto es una preparación para que cuando asuma Castillo ellos tengan una excusa para vacarlo, ¿no? Es decir, Claro, es un presidente ilegítimo y por tanto, pues vacancia por incapacidad moral, ¿no? Ese es mi escenario más suave claro. ahora mismo, ¿no? En el que él logra asumir y está ahí unos meses y se lo bajan, ¿no? Pero hay un montón de otros escenarios y eso depende en realidad de cuántos estén creyendo ellos sus propias mentiras, que yo ya no sé, lo más probable es que en muchos casos se les estén creyendo, ¿no? A mí me da la impresión, como tú bien dices, que Lourdes Flores está reviviendo Vietnam, ¿no? Claro. Todos sus fantasmas así, se han Está en el apoderado de ella. 2006. Porque Claro, ayer hablaba en plural. claro. Si nos han ganado, decía, ¿cómo que nos? No es un partido. Si nos han ganado, decía, pero hay que ver las apelaciones. Nos, todo fue en plural. Dije, Claro, uy, a ella uy, uy. la ronda Alan García, ¿no? Con Claro, quien luego bueno, se alió. Pero bueno, claro, pero ella siempre dijo que fueron los personeros apristas los que le quitaron, le robaron la elección. claro. La Entonces, verdad es que no se ve no fue muy cierto en ese momento, porque no, claramente ella hizo una mala campaña y Alan hizo una buena campaña para dinamitarla, le puso a la candidata de los ricos, se la bajó. claro, Entonces, pero claro, siempre es más fácil echarle la culpa de tus propios fracasos a los demás, ¿no? claro. Pero sí, hablaba en plural anoche. No sé si no la llegaste a ver, pero Sí, 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 plural. O sí, sea, sí, sí. nos han ganado. No, Si pero nos no han me había dado ganado, cuenta de ese detalle. Es claro. una buena observación, en verdad. Y yo dije, plural, Dios, ¿en qué momento el PPC fue aliado al fujimorismo? Nunca me entendí, Mm. ¿no? Y la verdad es que este tema, por ejemplo, de la hora, ¿no? Que es un tema de procedimiento, es la razón por la cual el PPC no pudo escribir su lista. O sea, para ellos debería ser una cosa pues dolorosa. Hemos aprendido con dolor que sí, pues, si no respetas la hora, te quedas sin escribir tu lista Lima. Y es como si el tema no existiera, como si estuviéramos en el 2006, nada de eso ha pasado. ¿Ya? Entonces, hay un tema ahí, en fin. Pero sí, yo sí creo que hay gente de buena fe que realmente se ha tragado el cuento del fraude completito y que es la más agresiva, porque además tiene la fe del converso, ¿no? Entonces te escriben, te insultan, te atacan, a ti y a mí, olvídate, sin parar todo el día, ¿no? A ti ya, lo tuyo y lo mío ya es de otro planeta, pero en fin, eso compartimos, no solo en redes sociales, ¿no? En las redes personales de las cuales hay que salirse lo más No, rápido que ya, se sí, pueda. sí, horrible. Salte del grupo. Pues, ¿qué Sí, no, pasó? yo no estoy en varias cosas ya, pero a mí lo que
una de las cosas en las que ha triunfado Keiko Fujimori es en que persista el ánimo electoral, ¿no? O sea, la Claro. gente actúa como si la campaña continuara, entonces te habla del Sí. comunismo y es como, ya, cualquier cosa que quisieras hacer para derrotar al comunismo la tuviste que haber hecho hace 2 semanas. Hace Claro. 2 semanas fue la elección, ya se acabó la elección. Ahorita ya nadie está discutiendo ideologías o planes de gobierno, ya esa ya no es la discusión. Ahora la discusión es si se están contando los votos bien o no. Y todo indica que sí se han contado bien y ya está. Digamos que la realidad es así de sencilla, pero no, o sea, prefieren enredarse en No, no, esta y el, suerte sa- de... el salto siguiente sería a una sociedad que pretende moderar el mensaje de Castillo. Claro, Este sería, ¿no? Y de cómo este se va a adaptar a lo que la mayoría quiere. La encuesta de Datum tiene un montón de preguntas económicas también. Eso hace prever que la orientación viene desde el lado empresarial, porque nadie pregunta por control de precios, ¿no? Por expropiaciones, etcétera. Pero está claro que la mayoría de la gente quiere cambios, pero no cambios dramáticos que afecten su economía, y que la mayoría de los peruanos cree que la economía y la salud son sus principales problemas. Entonces no quieren alguien que viene y dice voy a colectivizar todo. Oye, un momentito, ¿no? Y interesante la apuesta del país por la inversión extranjera y por el libre comercio internacional, que la mayoría de la gente entiende como una fuente de trabajo. Entonces, esas son buenas noticias que permitirían que Castillo entendiera, y yo creo que lo ha entendido, ¿no? Cuando se lo han explicado, oye, esto es trabajo. Ah, no, con trabajo no me meto, ok. Pero vamos a ver, ahora, Castillo es un líder sindical y tiene la lógica del líder sindical, que es pedir 100 para obtener uno, pero te va a pedir 100 hasta que estés, ¿no es hasta que cierto? no puedas más. No puedes respirar con la pata Ah, acá, no respira, no respira, no respira. Uno. Bueno, ya uno. Y firmamos el pliego y seguimos adelante. ¿Ok? Terminado el conflicto, seguimos adelante. El problema es que acá el conflicto no termina. no. Y el que tiene la pata acá es él. Y hasta ahora no ceden nada. Y eso es extraño, porque debería ceder, digamos, haciendo los anuncios de quiénes serían las personas que lo acompañen, de cómo va a moderar su programa, de cuál es el papel de Perú Libre en todo esto, pero no es capaz de articular eso tampoco. Y eso es un error grave de él en este momento. Y a mí lo que me gustaría es que o sea, que una transición normal, ¿no? En una transición normal, justa, que se necesita más que nunca, porque tenemos a alguien que claramente no está listo para este puesto, ¿no? No, Entonces, va a necesitar, estemos de su lado o no, va a necesitar un apoyo de la sociedad en general, porque a todos nos conviene que su gobierno salga bien, o que en todo caso no sea tan malo, ¿no? Digamos. Entonces, es alguien que no, más bien necesitaría una oposición leal así es. y unos aliados más o Y, menos y hay, racionales, y- ¿no? y hay que Pero eso explicar no algo, hay ahora mismo. claro, y hay que explicar algo que nos estamos olvidando. Yo siempre repito, Pedro Castillo sabía perfectamente que él no estaba en esta carrera para ser presidente. Yo lo entrevistaba en enero. Él estaba en esta carrera porque Cerrón no podía competir porque estaba condenado. Buscaron a alguien parecido a la Virgen María, o sea, un profesor de primaria rural, andino. Es la Virgen María, no hay nada mejor que eso, ¿no es cierto? Lo pusieron al frente, ¿para qué? Para pasar la valla y sacar 5 congresistas, Exactamente. robarle un poquito a un PP que iba a perder, a Frente Amplio, en Cajamarca, que iba a perder también, ¿no es cierto? Entonces, bacán, o sea, el señor Castillo regresaba a su colegio primario a hacer su trabajo. Y de repente el profesor Castillo terminó primero en la primera vuelta. No se lo podía creer ni él mismo. No Entonces, tenía él idea. no tenía idea. O sea, tú lo has entrevistado cuando le preguntabas por temas de salud, el señor te hablaba de que sí, no Yo lo sé, entrevisté, entonces, yo lo entrevisté cuando ya había tenido COVID. Estaba saliendo del claro, COVID. Porque al principio no creía que el COVID fuera verdadero, ¿ah? eso, cuando yo lo entrevisté, no creía, No ya creía. luego le dio. Le dio. Claro. Entonces, cuando yo le explicaba, oiga, el contrato es ley entre las partes, no me entendía qué le estaba diciendo.
O cuando salía y decía 10% del PBI para educación, 10% del PBI para salud, decía, oye, te quedaste sin un mango. Ya entendió que el presupuesto y el PBI no es lo mismo, pero estamos hablando de conceptos muy básicos para cualquier persona, digamos, que opina de política, mucho más para un presidente de la República, ¿no? Y la excusa de sus partidarios es, no, es que él no sabe de economía. Ya, pero alguito tiene que saber. Bueno, le están enseñando. Hay una cosa que me parece importante. Yo hablé con este señor, te acordarás que tuvo, pues, no sé, 3, 4, 5 equipos de gobierno, Así supuestamente. es, en un momento tenía 3. Sí, se fueron pisando y se integraron, luego se desintegraron y todo eso. Entonces yo he hablado con algunas personas que intentaron ser parte o son más o menos parte y que llegaron a conversar con él, ¿no? Y creo que la impresión más o menos general eran dos. Uno que, digamos, que tiene como vocación de aprender, eso es importante. Y dos que yo lo atribuyo a su origen sindical, que es que tiene mucha desconfianza de los técnicos, ¿no? Que digamos Claro. que son los principales enemigos de cualquier sindicalista, ¿no? Los técnicos son los que le dicen, no, No se no, puede. todo eso que me pides, no. Entonces, claro, y por eso mismo le costó tanto armar un equipo porque en general él desconfía de los técnicos, que son los que se ha enfrentado toda su vida y le han dicho no, todo lo que pides no se puede, ¿no? Entonces, eso va a necesitar un tiempo de cuajar, ¿no? Y de verdad, si el señor ya ganó las elecciones, lo peor que puedes hacer ahora mismo es retrasar la transición. Al contrario, ¿no? Digamos, sus técnicos tendrían que estar con toda la tranquilidad del mundo recibiendo los informes del Poder Ejecutivo y explicándole a él, mira, lo que hay que hacer es esto otro, porque si no, esto no va a llegar muy lejos, ¿no? Y digamos que no hay muchas esperanzas de que su gobierno sea bueno, pero por lo menos que no sea un desastre, ¿no? Y que todavía podría suceder, pero hay que dejarlo, no hay que dejar respirar. Para mí fue gracioso, porque hay gente que nos escucha y dirá, pero si ustedes mismos están diciendo que es un desastre, ¿por qué no se unen a la causa del fraude de Fujimori, ¿no es cierto? Y evitamos el desastre. Porque no hay fraude. Porque no hay fraude, pues, porque así no funciona la democracia. Porque si O eres sea, demócrata, todo lo que había que hacer para evitar que el señor sea presidente, había que hacerlo hasta hace 2 semanas. ya se hizo. Hace 2 semanas que ya no tiene ningún sentido hacer nada para evitar que sea presidente porque ya lo eligieron presidente. Entonces, lo democrático es eso, ¿no? Ya está, la gente habló, por algo será también, ¿no? Digamos, hay que verlo. Si quieres así con resignación cristiana, por algo será, ya. Ok, ya está de presidente. Ahora, Pero ya no hay mucho más que se pueda hacer con mecanismos democráticos, ¿no? ahora, me ha llamado la atención de ver protestas en España a favor de Pedro Castillo, pequeñitas, ¿no? Pero también un plantón contra Pedro Castillo frente al ABC, pidiendo que despidan A Pablo Gas. O sea, ¿qué pasa allá que les interesamos tanto a los de acá? No sé, pero digamos en todos lados las comunidades de peruanos en el extranjero han salido a manifestarse, ¿no? Eso sí es cierto. Son ellos, no son los españoles. No eran peruanos que salían a manifestarse, ¿no? Y en Miami también ha habido, creo que Miami y Madrid son los únicos 2 sitios fuera del Perú donde ha habido manifestaciones contra Pedro Castillo o a favor de Keiko. Pero lo particular de la de aquí es que era específicamente contra Pablo Gas, básicamente, ¿no? Para decirle al ABC que, claro, el ABC es un diario de derecha, bien de derecha, ¿no? O sea, derecha monárquica. Son monárquicos, claro. Claro. Entonces, bueno, no, pues imagino que ellos consideraban que era una traición a sus lectores que digan algo que es la realidad, ¿no? Que no hay ningún indicio de fraude, pero bueno, es que no te lo puedes inventar. Si eres periodista no te puedes inventar, ¿no? Que ha habido un fraude. Entonces, ¿qué es lo que yo no he visto hasta ahora en ningún medio extranjero más o menos serio que diga, oye, sí, por si acaso, que salga a denunciar un fraude? Ninguno, ¿ah? Claro, lo que pasa es que dicen que los corresponsales en el Perú, ¿no es cierto?, son todos caviares, pues ese es el problema. Ya, claro. Es una conspiración del Foro de Sao Paulo que ha elegido a los corresponsales del Perú. Claro, es que eso, si ya te crees una conspiración, te empiezas a creer todas las conspiraciones, pues, ¿no? ¿Tú entiendes qué cosa es el Foro de Sao Paulo?
No exactamente, es como una liga del mal, una cosa así, ¿no? Se juntan y complotan y jajaja y se ríen. Y quieren, no estoy muy seguro, pues que quieren que llevarse los niños a Cuba, cosas por el estilo, ¿no? Honestamente, es una locura, ¿no? Claro, lo que no entiende mucha gente es que cuando un periodista está buscando información, apenas ve la frase Foro de Sao Paulo, descarta esa información como no valiosa, ¿ya? Claro. De verdad. O Soros. Osoro, descartado, ya, pack sale. Porque hay mucha información regada y estás buscando información. Entonces son como palabras claves que te permiten, esto es meme, chao, listo. Entonces, sí, la verdad es que, pero hasta ahora no se entiende en otros lados que lo que buscamos información seria, no podemos someternos a esta frase, pues, ¿no? Mira, el otro día en Twitter hay un montón de gente que es más o menos pues, racional, respetable, ¿no? Pablo Secada, por ejemplo, que no sé, imagino que ya, espero que ya en estos tiempos haya cambiado, no sé, hace 5 días hablé con él, espero que ya haya entrado en razón, pero estaba hablando de los indicios del fraude y yo le dije, oye, ¿tú crees que yo me perdería la primicia del siglo? Claro. Del siglo, si yo tuviera la capacidad de demostrar que ha habido un fraude para alterar las elecciones de este año, o tú, nadie, o sea, algún periodista real de verdad se perdería la primicia del siglo de salir con un super ultra reportaje y decir, mira, aquí y allá. No, pues. No solamente eso, tengo los testigos, acá están. Claro. Tengo a la banda completa, me están diciendo todo. Sería la felicidad absoluta. Y más bien lo que salen en un montón de medios es la gente diciendo, oye, si fui a firmar, acá está mi certificado, acá está mi credencial. Todos con su credencial, pero de todos lados, de Bagua, de Huancavelica, en todo el Perú sale la gente. Y Lourdes Flores no se ha disculpado con ninguno de ellos, porque Lourdes ha sacado los hermanos Catacora en Puno, o sea, nombres manoseados una y otra vez, y además te imaginas, o sea, todos son de zonas muy, muy pobres del Perú, y de pronto ven una conferencia de prensa donde están sus dos... De Lima, su foto, su nombre. No, y además lo terrible es, hay un cartel que cargan en las marchas pro Keiko, que dice Castillo Lima te repudia. Es horrible. ¿Y qué es lo que está pasando? Que lo que ven en el resto del país es que sus votos son repudiados. No es Castillo, es el resto del país. Es repudiado por Lima. Es muy simbólico. Hay que entender que para la mayoría de las personas que no viven en Lima, su problema número uno, cuando tú le preguntas, ¿cuál es el problema número uno que usted tiene acá? Lima. Lima es su problema número uno, aunque no sea real, pero es simbólico. Entonces, le estás diciendo a todos esos miembros de mesa que han trabajado 12 horas, ¿no es cierto?, que su trabajo no vale nada, que ellos son unos suplantadores, que han mentido, que son gente de fuera de Lima, ¿no es cierto?, que son unos ignorantes y que además son parte de una organización criminal. O sea, su único delito es haber cumplido su deber cívico del domingo. Claro. Y por eso están pidiendo sus datos personales, su huella digital, su firma, no sé qué. Es una locura. Además, hay una cosa con la que yo hablé con unos peritos cuando le dije, oye, pero ¿y esto de las firmas? Y ellos me decían, mira, una persona, mientras más pobre es, mientras más informal es, menos usa su firma. Su firma no la requiere para nada. Entonces, pues no la ha practicado. Entonces, firmó hace 3 años su DNI, firmó luego su acta de matrimonio y han pasado 5 años, firmó a su hijito y ya está. Entonces usa su firma una vez cada 2, 3 años o cuando va a votar. Entonces su firma no le va a salir igual. Por eso un peritaje se hace con la persona, ¿no? No con una fotocopia. Porque eso no es un peritaje serio en ningún lugar del mundo. Tienes que sentar a la persona y decirle, a ver, firma para ver si algunas cosas nosotros, los peritos, por eso son peritos, reconocemos los trazos, a ver si a pesar de que son firmas distintas, vienen de la misma mano. Eso no se está haciendo, ¿no? Y más bien... Y no se puede hacer tampoco. ¿Por qué? Porque en el proceso, en el derecho electoral no hay proceso, o sea, no se actúan pruebas, claro. No hay una fase probatoria, ¿ya? Se resuelve con criterio de conciencia, le presentas al juez, oiga, mire, estos todos, ¿no es cierto?, esta mesa tiene 100 votos para Castillo, 0 para el otro, todos son primos
y todos han sido suplantados porque acá están los fulanos que dicen que ellos eran los verdaderos miembros de mesa, los encerraron en un cuarto con un candado y no los dejaron salir hasta el día siguiente. Y acá está su testimonio. Bingo, listo, se acabó. Pero no hay una actuación de pruebas, no es que llame al perito, llame al otro. Eso no es posible en un proceso electoral porque la justicia electoral es sumamente sumaria, porque tienes que proclamar un ganador. Porque claro, tienes que hacerlo rápido, si no, no tiene sentido. Claro, y lo que dice la norma, lo que ellos están hablando, es que tiene que haber colusión, o sea, cohecho, violencia, intimidación. Nadie ha denunciado eso. Porque si a mí me han intimidado para votar de cierta manera, y yo voy y digo, señor, ¿saben qué? Han entrado en el horario, ¿no? Con pistola, ¿no? Todos votan por Keiko Fujimori. Ya, bueno, pues todos votamos, después llamamos al jurado, declarar nula la mesa porque en realidad nos han intimidado. Pero eso no ha pasado en ninguna parte. ¡Qué desesperación! Y además, claro, y además yo creo que hay es que de nuevo todo esto es esta posverdad en la que está sumergida la gente, porque en verdad, por ejemplo, dicen hay fraude, y exactamente qué es fraude no lo saben, ¿no? Entonces, claro, a ver, o sea, cuando habla, y es bien interesante cuando Keiko plantea el hashtag, ¿no? Fraude en mesa, porque legalmente o sea, es un hashtag así como... Claro. Listo, ¿no? Porque sí es una de las causales para anular una mesa. Entonces ella dice, no, por si acaso no estoy diciendo que haya sido nada sistemático. Pero luego salen todos los demás y dicen, no, sí, ha sido algo sistemático, ¿no? Entonces confunden a la gente, ¿no? Y la gente ya no sabe muy bien de qué se está hablando cuando dicen fraude. Y claro, lo que se ha instalado en la cabeza de la gente es una organización, ¿no? Lo que salió ayer en Cuarto Poder. Algo masivo, gigante, que ha logrado que esa diferencia de 40.000 votos que hay, que es real, no haya sido falsa, ¿no? Y que entonces estamos asumiendo que han sido por lo menos que 45.000 votos falsos, 45.000 votos falsos, producirlos es bien... Claro, lo que es divertido es que hace 5 años Kuczynski ganó exactamente por la misma diferencia. Y Keiko Fujimori tuvo el mismo ataque de piconería, que le duró 5 años, que generó todas las molestias que generó a todo el país, pero ahí sí las élites limeñas la abandonaron. Claro. Ahí la abandonaron. Claro, ahí sí no había fraude, ahí sí no era sistemático, ahí sí no había organización criminal. Y es el mismo resultado. Exactamente el mismo y la misma acusación. Pero además por una razón muy importante, porque eso te revela finalmente que no hay un fraude, lo que hay es la amenaza, ¿no es cierto?, de un gobierno comunista que emule a Chávez y una vez en el poder no se quiera ir. Eso es todo. Ya. Y además a mí sí me parece bien peligroso este pedido de los padrones, ¿no? Que es como... De verdad de nuevo, ¿no? Hay un montón de leyes de protección de datos personales que deberían proteger a la gente, ¿no? Porque además si empiezas yo se los daría, ¿ya? Pero... Los padrones, pero igual te voy a declarar la nulidad. Sí. Te voy a declarar la nulidad exactamente igual. O sea, porque no tiene nada que... O sea, es como si al día siguiente, mira, ya, partida de matrimonio de todos los votantes. Partida de nacimiento de todos. O sea, oye, ¿qué más me vas a pedir? Sí, lo que pasa es que ahí sería un precedente bien grave, ¿no? Porque luego estás entregando, pues eso, no sé, los datos personales de millones de peruanos a una organización. Eso es, no sé, yo no sé si hay un precedente para eso, ¿no? Sin mencionar que es una organización que está siendo investigada como organización criminal, ¿no? Al margen de eso, claro. No, pero digamos, ellos dicen que necesitan los padrones para comparar las firmas. Si tú entras uno por uno a RENIEC y pagas la tasa... Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Lo que no quieren es pagar la tasa. Ya, bueno, ok. Pero yo en la televisión, cada vez que queríamos la ficha de alguien, RENIEC, bajábamos, pagábamos el derecho y teníamos la ficha de las personas que estábamos investigando. Entonces, igual lo pueden hacer ellos. No hay ninguna necesidad de pedir el padrón. Pero claro, como tú dices, quieren el padrón de todos los peruanos. Claro, y además, igual si lo tuvieran, legalmente no les serviría de nada. O sea, no sirve de nada, porque ¿cómo pueden incorporar lo que encuentren en ese padrón dentro del proceso actual? Es absolutamente imposible, ¿no? No sirve para nada. No se puede, o sea, es un pedido de nuevo para
el público, ¿no? Pero Para se la les va la vida en eso y convencen a la gente. Entonces, pero que les entreguen los padrones. Pero ya qué importa, aunque no los necesiten, que se los entreguen para que se calmen. Tú entregas los padrones y después van a pedir otra cosa. Van a pedir, por favor, lista de zurdos y lista de diestros. ¿Quién tiene miopía, quién no tiene? O sea, ya, o sea, todo. ¿Quién calza Como 40? pasa con las actas que quieren que las admitan después de hora, ¿no? Ya, ok, ¿qué pasa si las admiten después de hora? Piden el padrón y ¿qué pasa y Por eso, ya te la admito después de hora. Igual te lo voy a declarar nula porque no hay prueba del fraude. Ya, te doy el padrón, igual te lo declaro nulo. Y después van a pedir otra cosa y otra cosa y otra cosa, porque en realidad no hay razones. Pero a un público ignorante en materia electoral les haces creer que esto del padrón es muy importante. No, con eso ya. Con eso sí. Raro. Todo esto es raro, pues. ¿Qué vamos a hacer? Claro, Bueno. entonces todo está bajo un halo de sospecha y por eso te digo que el mejor escenario para mí es que el plan del fujimorismo sea, este señor ganó ilegítimamente y lo vamos a vacar, ¿no? O sea, digamos, no hay en mi cabeza un escenario de 5 años de gobierno ¿De más Castillo? o menos tranquilo. No, imposible. Lamentablemente no hay estabilidad para el Perú. Hemos visto en los últimos 5 años juramentar a 5 personas distintas. 5. O sea, PPK, Vizcarra, Arauz, Merino y Sagasti. 5. Y de verdad. Eres bien generosa con Arauz. Bueno, juramentó, pues, o sea, en su imaginación, ¿no? En el mundo paralelo. Pero juramentó. Pero el Perú ha visto 5 personas juramentar en 5 años. ¿Cuántas vamos a ver juramentar en los próximos 5? 10 probablemente. Guarden este video. 10 a cómo vamos. ¿Ya? Porque todos van a querer ser presidente por lo menos un semestre. Pero de verdad, pues, presidente. ¿Quién quiere ser presidente? Va a ser un reality esto. Claro. Entonces, el Congreso se va a convertir en eso. Entonces, miren el Congreso para ver a quién les gusta para presidente, porque allá adentro cualquiera puede ser. Porque créeme que Dina Boluarte sale por la ventana con Castillo y entra quien tú quieras, pues, ¿no? O sea, un día es Montoya y el otro día es Bermejo. O sea, da lo mismo. Y a mí me preocupa mucho porque justo es la gente más preocupada por la economía o que tiene la economía como caballito de batalla la que incentiva esta desestabilización, ¿no? Claro. Que le hace daño a la economía. Hay pocas cosas que le van a hacer más daño a la economía que una completa impredictibilidad política en el Perú, ¿no? Y hay que decir que el fujimorismo es el principal responsable de eso. El fujimorismo, que supuestamente siempre ha defendido el modelo, es el responsable de que hayamos tenido estas 5 juramentaciones que tú dices, ¿no? Entonces, económicamente le están haciendo mucho daño al Perú también, pero no parece, es como han entrado en una lógica de barra brava, ¿no? Esa es la razón por la cual Keiko Fujimori casi no entra en la primera vuelta. Claro. Esa es la razón por la cual del padrón total saca 7%. Nah. Porque efectivamente la gente está hasta acá. Entonces, estos que decían Keiko es un desastre, ahora son Keiko contigo hasta la muerte. Entonces, no entiendes nada, ¿no? Acá algo ha pasado acá. Pero, en fin, a falta de opciones, sí, nos vamos a pasar. Yo coincido contigo, 5 años sumamente inestables. Muchos empresarios me preguntaban entre primera y segunda vuelta, ¿qué crees que va a pasar con Castillo? Mira, la Constitución le pone límites. Lo que él puede hacer es muy poco. Pero que dure, depende de que él cree un espacio que no está creando hasta ahora. Y como tú dices, si no crea un espacio de centro-izquierda dentro del Congreso, este Congreso lo va a caer de todas maneras. De todas maneras. Y te aseguro que hasta con votos de Perú Libre, incluidos. Pero por supuesto, toda la bancada serronista no le tiene ninguna legitimidad, ¿no? No le tiene ninguna lealtad, perdón. Ninguna lealtad, hasta con votos de Perú Libre. Así que sí, yo dejaría pues que el señor gane sus elecciones y váquenlo pues dentro de 15 días. Total, eso es lo que van a hacer de todas maneras. Muy bien. Nos tenemos que despedir, hemos hablado... Oye, es larguísimo, me van a llamar del otro programa. Es un gusto siempre conversar con Marco. A ver, son 9:35, se nos pasó la hora en nuestra conversa. María. Nos vamos. Cuídense mucho, gracias Marco. Chao, gracias. ¿Pronto en Lima? ¿Vas a volver pronto o no? Espero que sí, depende, pues me tienen que vacunar aquí. Qué bueno. Ojalá. Listo. Ok, chao. Chao, María, nos vemos, chao. Nos vemos, chao.
Hasta aquí, A Pensar Más.